¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba en pausa, como si el cielo estuviera en silencio, y las promesas que una vez creíste parecían lejanas, difusas, casi inalcanzables? Tal vez estás atravesando un tiempo seco, un exilio emocional o espiritual, en el que las oraciones ya no tienen fuerza, y la esperanza se ha vuelto un susurro distante. Si es así, este mensaje es para ti. El Salmo 126 no es solo un canto de victoria, es un grito del alma que ha conocido el dolor, ha probado las lágrimas, y sin embargo, ha sido sorprendida por un Dios que cambia destinos en un instante. Cuando el Señor restauró la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. Así comienza esta joya bíblica que nos recuerda que los milagros no pertenecen al pasado. Dios todavía restaura, todavía transforma, todavía cumple promesas. Y si tú crees que ya es tarde, que perdiste demasiado, que nadie más ve tu esfuerzo silencioso, escucha bien. Dios está viendo cada semilla que siembras con lágrimas, y está preparando una cosecha que hará que tu boca se llene de risa y tu lengua de alabanza. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí no solo compartimos mensajes espirituales, construimos juntos un camino de rosas, donde cada palabra es una semilla, cada video es un suspiro de fe, y cada historia, una nueva oportunidad para que Dios toque tu corazón. Si alguna vez sentiste que este mundo no es suficiente para tu alma, si buscas consuelo, dirección, o simplemente una voz que te recuerde que no estás solo, este es tu lugar. Haz clic en suscribirte, activa la campanita, y caminemos juntos en esta jornada de restauración. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que viene no es solo una reflexión, es un encuentro con tu historia, con tu dolor, y con un Dios que aún escribe nuevos comienzos. El Salmo 126 nos llevará por un viaje emocional y espiritual, donde el lamento se transforma en danza y el llanto en celebración. Cada versículo es una invitación a confiar, a esperar, a soñar de nuevo. ¿Estás listo para volver a soñar con los ojos abiertos? Durante 70 años, el pueblo de Israel vivió una de las experiencias más oscuras de su historia, el exilio en Babilonia. No fue simplemente un cambio geográfico, fue un quiebre espiritual, emocional y cultural. Jerusalén, la ciudad santa, había sido devastada. El templo, centro de la fe y la identidad, reducido a ruinas. Los cantos de adoración se extinguieron en las plazas, y la risa de los niños se transformó en silencio resignado. Aquel pueblo elegido, que había visto a Dios abrir mares, derribar muros y hablar desde el fuego, ahora caminaba encadenado por tierras extranjeras. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué había permitido tanta destrucción? En medio de los ríos de Babilonia, sentados en la tierra extraña, los hebreos lloraban. No era solo nostalgia, era quebranto, era sentir que el favor de Dios se había retirado. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra extraña?, preguntaban con voces rotas. Las arpas colgaban de los sauces mudas, como los corazones de quienes las tocaban. No había fuerzas para alabar, ni ánimos para esperar. Las promesas antiguas resonaban como ecos distantes, y las oraciones parecían rebotar en el cielo cerrado. El exilio no fue solo físico, fue un desierto interior. Cada día era una batalla entre la fe y el olvido. ¿Seguía Dios con ellos o los había abandonado para siempre? La rutina babilónica, los dioses paganos, la opresión de los gobernantes, todo parecía aplastar lentamente la identidad del pueblo. Algunos comenzaron a adaptarse, a perder costumbres, a olvidar tradiciones. Otros resistían, aferrándose con uñas y lágrimas a los rollos de la Torá, al nombre sagrado, a los recuerdos de los días de gloria. Pero incluso estos, en la intimidad de la noche, se preguntaban si el Dios de Israel aún se acordaba de ellos. Era un tiempo donde lo invisible pesaba más que lo visible. Lo que se había perdido no era solamente una tierra o una ciudad, sino la esperanza de redención. Las generaciones más jóvenes crecían escuchando historias de un pasado glorioso que no habían vivido. Veían a sus padres llorar y orar, pero también veían la realidad opresiva que los rodeaba. ¿No era acaso una contradicción seguir creyendo? ¿No era más sensato rendirse a la evidencia y asumir que Dios ya no obraba como antes? La fe, sin embargo,
Aunque herida, no estaba muerta. En las noches más frías del alma, algunos ancianos recordaban los pactos. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, decían. Y aunque las lágrimas eran abundantes, la palabra seguía viva en sus bocas. Se aferraban a las promesas de los profetas, que el exilio no sería para siempre, que Dios volvería a reunir a su pueblo, que habría un nuevo amanecer. Pero cada día que pasaba sin señales concretas, hacía que esas promesas sonaran más lejanas, más imposibles. En este contexto, el Salmo 126 se convierte en un canto de lo impensable, una restauración tan profunda, tan inesperada, que parecía un sueño. Pero antes de ese sueño, hubo muchos días de pesadilla, días en que los ancianos enterraban a sus hijos, días en que las madres cantaban nanas entre escombros, días en que los sacerdotes se preguntaban si aún eran escuchados por el cielo. El dolor del cautiverio fue real, agudo, prolongado. Fue una temporada donde la voz profética parecía haber sido silenciada, donde el rostro de Dios se escondía tras el humo del juicio. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo se estaba gestando. En el silencio, en la tierra seca, la semilla de la fidelidad divina seguía latente, porque aunque el pueblo falló, Dios no olvida sus promesas. Aunque Jerusalén fue arrasada, el pacto eterno seguía en pie. Aunque el templo cayó, la presencia divina no podía ser confinada por muros. El exilio no fue el fin, sino una pausa dolorosa en la historia de redención, una pausa necesaria para quebrar el orgullo, para desnudar la fe de todo adorno, para purificar el corazón. La pregunta que resonaba en los corazones era directa: ¿podemos confiar en un Dios que permite el dolor? Y aunque la respuesta no era inmediata, cada día en Babilonia era una oportunidad para descubrir una fe más profunda, una relación menos basada en milagros externos y más cimentada en la fidelidad invisible. No era una fe triunfalista, sino una fe herida, pero viva. Una fe que sangraba, pero no se extinguía. Una fe que miraba las ruinas y seguía diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Porque incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la historia del pueblo parecía haber llegado a su capítulo final, Dios estaba escribiendo en silencio. El exilio no fue un castigo vacío, fue una corrección con propósito. Fue el fuego que purificó, el valle que humilló, el camino que preparó el regreso. Y cuando ese regreso llegó, fue tan glorioso, tan repentino, tan inesperado, que solo podía compararse a un sueño. En la vida, también nosotros atravesamos exilios. A veces no son físicos, sino del alma. Nos sentimos lejos de lo que amamos, desconectados de lo que creemos, privados de lo que necesitamos. Dios parece lejano, la fe se enfría, la vida se vuelve rutina. Pero si este capítulo de la historia nos enseña algo, es que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, es el eco profundo de algo que está por despertar, es el susurro sagrado que antecede al cumplimiento. ¿Y tú que estás leyendo esto, alguna vez te has sentido en un exilio interior como si Dios te hubiera olvidado? ¿Sientes que tu historia se estancó y que ya no hay vuelta atrás? Me encantaría leer tu testimonio en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez un tiempo así? Escríbelo abajo. La historia de Israel no puede comprenderse sin pasar por el valle oscuro del exilio. Fue un periodo prolongado de sufrimiento, humillación y aparente abandono por parte de Dios. El Salmo 126 nos transporta directamente a ese momento. Cuando el Señor restauró la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. Esta poderosa declaración revela más que un simple alivio histórico. Es el testimonio espiritual de una nación quebrantada que fue testigo de un milagro más allá de su imaginación. Este salmo es un puente entre el dolor de la espera y la euforia de la promesa cumplida. Para entender la dimensión de esta restauración, es necesario sumergirse en el peso del exilio y el significado profundo de lo que representa ser restaurado por Dios. Durante 70 años, el pueblo vivió en una tierra ajena, sometido a un imperio que no compartía su fe ni su cultura. Babilonia no era solo un lugar físico, era una realidad espiritual de destierro, silencio profético y quebranto nacional.
La identidad de Israel como pueblo escogido parecía diluirse en el tiempo, mientras las generaciones nacidas en cautiverio se preguntaban si alguna vez volverían a ver Jerusalén. Los ancianos recordaban el templo, los sacrificios, las fiestas solemnes, mientras los más jóvenes crecían entre idiomas extraños, costumbres foráneas y una fe que parecía lejana. La restauración no era solo un deseo, era un anhelo que se fundía con cada oración, con cada lágrima derramada frente a los ríos de Babilonia. El día en que la restauración llegó, fue como si el tiempo se suspendiera. Los que lloraban comenzaron a cantar, los que estaban postrados se pusieron en pie. Nos parecía estar soñando, no por incredulidad, sino porque la fidelidad de Dios superó las expectativas humanas. ¿Cuántas veces oramos sin esperar realmente que el milagro suceda? ¿Cuántas veces nos acostumbramos tanto al dolor que cuando la liberación llega, sentimos que no puede ser real? La restauración divina tiene ese efecto, trastoca la lógica, rompe el molde de la desesperanza, y nos recuerda que Dios no olvida, aunque parezca tardar. Este versículo no se trata solo de un evento histórico, es una declaración de fe aplicable a cada corazón quebrantado que ha perdido la esperanza. Cuando Dios actúa, lo hace de manera que sobrepasa nuestras categorías mentales. La restauración no es un retorno parcial a lo que fue, es una transformación gloriosa que convierte la ruina en testimonio. Dios no solo trae de vuelta lo perdido, sino que lo renueva, lo multiplica y lo convierte en motivo de alabanza. Por eso, el pueblo no pudo hacer otra cosa que reír, cantar y proclamar entre las naciones: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y aquí radica otro punto crucial del texto: el testimonio visible ante las naciones. La restauración de Sión no fue un acto silencioso, fue un evento que resonó más allá de sus fronteras. Las naciones lo vieron y reconocieron la mano de Dios. La restauración de un pueblo herido se convirtió en señal profética para el mundo. Eso nos revela algo vital. Cuando Dios restaura nuestras vidas, no solo lo hace para nuestro beneficio personal. Él quiere que otros vean, que el mundo escuche, que las personas que dudan de su poder se enfrenten al hecho innegable de su intervención. Dios rompe nuestras expectativas no solo con el qué, sino con el cómo. Nadie imaginaba que Ciro, un rey persa, sería el instrumento que permitiría el retorno del pueblo. Nadie previó que los corazones endurecidos de los poderosos serían inclinados por el favor divino. A veces, estamos tan enfocados en nuestras propias soluciones que no podemos concebir que Dios tiene caminos superiores. Su creatividad redentora no conoce límites. Él puede usar a quien quiera, cuando quiera y como quiera, para traer restauración a nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos en un exilio espiritual prolongado. Sentimos que nuestras oraciones no cruzan el techo, que nuestros sueños se marchitaron, que el dolor nos ha vuelto indiferentes. Y sin embargo, el Salmo 126 nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Aun cuando todo parezca perdido, aun cuando el alma se canse de esperar, hay una promesa que permanece: la restauración vendrá, y cuando llegue, no será tibia, no será discreta, será tan poderosa que parecerá un sueño, porque así actúa Dios, con una gloria que desconcierta, con una misericordia que transforma, con un amor que no se cansa de empezar de nuevo. Este salmo también nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. Muchas veces, Dios permite el exilio para preparar el terreno de la restauración. El sufrimiento no es casual, la sequía del alma, las noches de lágrimas, el silencio que parece eterno, todo eso es parte del proceso divino, porque Dios no solo quiere restaurar lo exterior, Él quiere regenerar el interior, moldear el carácter, despertar la dependencia, encender la fe. La restauración visible es apenas el reflejo de una obra profunda e invisible que Él ha estado haciendo en lo secreto. Cuando leemos, nos parecía estar soñando. Entendemos que hay un elemento de sorpresa sagrada en todo lo que Dios hace. Es como si el alma supiera que algo tan perfecto solo puede venir de Él. Y eso es precisamente lo que vuelve este salmo tan poderoso. No es solo la historia de un pueblo, es la confesión de una experiencia espiritual que toca el corazón humano en cualquier época.
Porque todos, en algún momento, hemos vivido un tipo de exilio, y todos, de alguna manera, anhelamos volver a casa. Entonces, al final de este versículo, somos invitados a algo más que recordar. Somos convidados a esperar, a creer, a anticipar lo inesperado. No importa cuán larga haya sido la noche, ni cuán profunda la herida, ni cuán lejana parezca la promesa. Cuando Dios actúa, lo hace con majestad. Él no solo restaura lo que fue, Él revela lo que siempre quiso hacer, y eso transforma no solo nuestra historia, sino la manera en que contamos nuestra historia. Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez viviste una restauración tan inesperada que te hizo sentir como si estuvieras soñando? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita volver a creer. El exilio, en la historia del pueblo de Dios, no fue solo un evento geográfico o político. Fue una fractura en el alma colectiva de una nación. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, cuando los muros fueron derribados y el templo quedó en ruinas, no solo se perdió un territorio, se tambaleó la esperanza. Lo que había sido una certeza, la presencia de Dios en medio del pueblo, se transformó en silencio, en llanto junto a los ríos de un país extranjero. La pérdida fue tan profunda que incluso los cánticos que alguna vez resonaron en los atrios del templo fueron reemplazados por suspiros y nostalgias. Pero la fe auténtica no muere con la tragedia. Puede esconderse, puede ser herida, puede llorar, pero no se extingue. El tiempo del exilio reveló algo que no se percibía con claridad durante la estabilidad, que incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando no había altar ni sacerdotes, Dios seguía actuando. El corazón del creyente no necesita templos de piedra para cantar, y aunque los opresores colgaran las arpas de los cautivos como trofeos de guerra, esas cuerdas volverían a vibrar, porque la fe verdadera no depende del lugar donde se encuentra el cuerpo, sino del estado del alma. La Escritura nos ofrece una imagen poderosa. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Aquellos que por años lloraron en la noche, empezaron a reír. Las bocas que callaban por miedo comenzaron a cantar, no porque todo estuviera perfecto, no porque los enemigos desaparecieran de repente, sino porque comprendieron que Dios no había olvidado su promesa. Lo que parecía muerto, respiró. Lo que parecía enterrado, floreció. Y esa risa no fue solo una respuesta emocional, fue un acto profético. Fue la evidencia visible de una fe que se negó a morir. La alegría en medio del caos es un lenguaje que el mundo no comprende. Es un testimonio vivo, una luz encendida en medio de la oscuridad. Cuando el pueblo regresó del exilio, no lo hizo en condiciones ideales. Jerusalén aún estaba en ruinas, los muros rotos, el templo destruido. Pero aún así, había celebración, había gozo. ¿Cómo es posible alegrarse entre escombros? Porque el gozo no nace de lo visible, sino de la promesa cumplida. Porque la fidelidad de Dios se mide en la profundidad de su palabra, no en la apariencia del momento. Cada risa que surgió de aquellos que vivieron en cautiverio era como una declaración al mundo. Mi Dios no me ha dejado. Cada canto que brotaba de labios que antes susurraban lamentos era una predicación sin palabras. Y es que la alegría no siempre necesita explicaciones. Su presencia misma incomoda a los incrédulos y fortalece a los hermanos. El testimonio más potente no siempre está en los discursos elaborados, sino en la paz con la que uno atraviesa tormentas. En la sonrisa que brota cuando todo a tu alrededor parece desplomarse. Dios transforma la historia no solo rescatando personas, sino dándoles voz. El pueblo que antes fue humillado, ahora se convierte en mensajero. Su alegría no es ingenuidad ni olvido. Es memoria sanada. Es la herida que ya no duele porque fue tocada por el dedo del Altísimo. Es el eco de una libertad que no puede ser contenida por grilletes, por muros, por leyes humanas. La risa de un corazón restaurado es más fuerte que cualquier decreto de opresión. Y en esa risa, Dios es glorificado. La historia del exilio nos enseña que incluso en la noche más oscura, hay un amanecer reservado para los que esperan en Dios. Que incluso cuando todos los recursos visibles han fallado, la provisión divina encuentra caminos.
que aunque los rostros estén cubiertos de polvo y las manos vacías, los ojos del alma pueden contemplar el cumplimiento de lo prometido. Y cuando ese cumplimiento llega, la reacción natural del espíritu no es el orgullo ni el resentimiento, sino el gozo, un gozo puro, inexplicable, eterno. Y aquí es donde la alegría se convierte en arma espiritual, no una alegría superficial que niega el dolor, sino una que lo ha atravesado, no una que huye del sufrimiento, sino una que ha salido de él con cicatrices convertidas en trofeos. Esa alegría habla, testifica, declara con fuerza que el Dios de los exiliados también es el Dios de la restauración, que el mismo que permitió el quebranto, ahora regala una plenitud que sobrepasa el entendimiento. Cuando los pueblos alrededor de Sión vieron al pueblo regresar con cantos, dijeron: «Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos». No fueron los mismos exiliados quienes lo dijeron primero, sino los testigos. Porque cuando Dios se manifiesta, incluso los que no le buscan quedan sorprendidos. La fe que canta después de haber llorado es imposible de ignorar. Es un milagro que camina, que canta, que ríe, y que invita a otros a creer. La alegría, entonces, se convierte en una misión, en un llamado, en un faro. No es solo una reacción emocional, es una proclamación espiritual. Es la manera en que el alma agradece a su Creador. La fe que ha sido probada y ha vencido no se encierra en sí misma. Comparte, testifica, atrae, y lo hace no con argumentos rebuscados, sino con algo tan humano y tan divino al mismo tiempo: el gozo, porque nadie puede resistirse por mucho tiempo a una alegría auténtica, porque en medio de tantas noticias oscuras, de tanta ansiedad global, de tanto ruido, la risa que brota de la fe resuena como un canto diferente, un canto que no se apaga. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu risa puede ser un acto de fe? ¿Has experimentado el gozo de Dios como testimonio en medio de un tiempo difícil? ¿Tu canto alguna vez brotó en medio de lágrimas, como respuesta a una promesa que por fin viste cumplida? Coméntalo abajo. ¿Qué canción o versículo representa tu alegría después de una temporada difícil? El exilio en Babilonia no fue solamente un momento de desplazamiento físico, sino una herida profunda en la identidad de un pueblo que había sido escogido, bendecido y sostenido por la promesa divina. Cada día en tierra ajena parecía un eco del abandono, una confirmación dolorosa de que el esplendor de Sión había sido apagado por completo. Y sin embargo, justo en ese lugar de ruina, entre ruinas y cadenas, comenzó a germinar una esperanza secreta, callada, casi imperceptible, como una semilla que se abre paso bajo la tierra sin que Osolios o perceban. La restauración de Sión, cuando finalmente se cumplió, no fue apenas un acto de restitución para los exiliados. Fue un evento tan extraordinario que sacudió la percepción de las naciones que los rodeaban. El salmista no dice que los israelitas proclamaron su alegría a los pueblos, sino que los pueblos vieron lo que había sucedido, y asombrados, declararon: «Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos». Aquí hay algo profundo. El milagro que Dios obró en el silencio del dolor terminó convirtiéndose en un testimonio público, poderoso e irrefutable. No hubo necesidad de discursos, ni de propaganda religiosa, ni siquiera de defensas apasionadas. La obra de Dios en ellos habló por sí misma. En este versículo resuena una verdad que trasciende el tiempo. Hay procesos en nuestra vida que, aunque parezcan estériles o trágicos mientras los vivimos, están destinados a ser señales para otros. Hay momentos en que nuestra historia personal se convierte en la evidencia de la fidelidad divina para el mundo, porque cuando Dios restaura, lo hace de tal manera que incluso los que te observaron caer tienen que admitir que fuiste levantado por una mano que no era humana. Imaginemos el impacto que tuvo la vuelta de los exiliados a Jerusalén. No era una simple caravana regresando a casa. Era un pueblo entero rescatado de la humillación, testigos de la justicia divina que no olvida. Las otras naciones sabían lo que había pasado. Habían visto cómo Israel había sido arrasado, cómo su templo había sido destruido, cómo sus líderes habían sido llevados encadenados. Habían presenciado la ruina de un pueblo que proclamaba tener un Dios eterno, y de repente, ese mismo pueblo regresaba, con cánticos, con alegría,
con la bendición visible sobre sus rostros. Eso por sí solo fue un terremoto espiritual para quienes estaban observando desde fuera. En nuestros días, muchas veces subestimamos el poder del testimonio vivido. Creemos que hay que convencer al mundo con argumentos teológicos complejos, con debates apologéticos intensos o con frases de efecto que impacten en redes sociales. Pero hay una dimensión de testimonio que no necesita palabras. Es cuando una vida rota es restaurada, cuando alguien que había sido descartado es levantado con propósito, cuando un hogar deshecho es recompuesto, cuando un cuerpo enfermo es sanado sin explicaciones científicas suficientes. Es entonces cuando las personas, incluso las más escépticas, se ven obligadas a decir, aquí pasó algo que no tiene explicación humana. La restauración que viene de Dios no solo te beneficia a ti, tiene el poder de modificar la atmósfera espiritual a tu alrededor. Tu proceso de dolor, vivido con fe, se convierte en una plataforma para que otros crean. Por eso, lo que estás viviendo hoy, aunque parezca insignificante, puede ser el comienzo de una cadena de milagros que tocará a muchas más personas de las que imaginas, no porque tú seas protagonista, sino porque Dios se glorifica en lo que el mundo llama imposible. Las naciones, al ver el regreso de los exiliados, no vieron únicamente una caravana, vieron la fidelidad de un Dios que no abandona a su pueblo, vieron la evidencia de que el juicio no es el final, de que el silencio de Dios no es abandono, y de que la espera no es en vano. Vieron algo que ni ellos mismos podían negar, y ese asombro que experimentaron fue, en sí mismo, una declaración espiritual poderosa. En tiempos en los que todos buscan pruebas, la restauración de Dios es la más contundente. Este versículo también nos recuerda que el milagro no siempre ocurre en privado. Aunque la semilla germina en lo secreto, su fruto se ve en público. Aunque lloraste en la noche y nadie te vio, llegará el día en que tu cosecha hablará por ti. Dios no es solo Dios de procesos, es también Dios de exhibiciones, no por vanagloria, sino para que su nombre sea conocido y exaltado, porque cuando Él actúa, lo hace de manera que no quede duda sobre quién fue el autor del milagro. El asombro de las naciones también sirve como una corrección al orgullo religioso. No se trata de que Israel fue más fuerte o más fiel que los otros pueblos. No fue su poder ni su inteligencia lo que los hizo volver, sino la pura misericordia de Dios. Así también nosotros, cuando seamos restaurados, no debemos jactarnos como si fuese por mérito propio, sino entender que todo lo que ocurre en nosotros es por gracia. Esa conciencia humilde es la que convierte el testimonio en algo creíble. El milagro que impacta no es el que se grita, sino el que se vive con autenticidad. En última instancia, esta declaración de las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, no es solo una frase de admiración, es una puerta que se abre para que más personas conozcan al Dios que hace grandes cosas. Porque un milagro nunca es solo para quien lo recibe. Siempre hay un efecto dominó. Alguien observa, alguien se inspira, alguien vuelve a orar, alguien decide confiar una vez más. Y ahora, después de meditar en esta poderosa verdad, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has vivido un milagro que impactó a los que te rodeaban? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Cuando los desterrados de Sión finalmente regresaron a su tierra, no solo llevaban consigo la memoria de la pérdida y del sufrimiento, sino algo mucho más valioso, una fe profundamente transformada. El Salmo 126 nos conduce por un camino que comienza en la oscuridad del exilio y culmina en el reconocimiento íntimo de una bendición tan evidente, tan palpable, que ya no necesita argumentos ni pruebas para ser creída. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No es solo una declaración de gratitud, es una afirmación poderosa de identidad espiritual. Es la voz del pueblo que, después de haberlo perdido todo, recupera lo esencial, la certeza de que Dios nunca dejó de actuar. Este reconocimiento personal no nace de un análisis racional ni de un discurso teológico elaborado. Surge como un suspiro profundo de alma liberada. No es una conclusión a la que se llega por deducción, es un grito interior que brota cuando el corazón, por fin, se alinea con lo que los ojos han visto y el cuerpo ha vivido. A veces,
Solo después de haber caminado por el valle de sombra, el alma es capaz de mirar hacia atrás y decir, ahí estaba Dios. Incluso cuando no lo entendía, Él estaba obrando. Durante el exilio, la fe de Israel fue despojada de todo ornamento. Ya no había templo, no había sacrificios, no había tierra prometida, y sin embargo, la relación con Dios no se extinguió. Al contrario, fue en esa aparente ausencia que muchos descubrieron una presencia más íntima, más pura, más real. En Babilonia no hubo milagros espectaculares ni victorias militares. Hubo lágrimas, oraciones susurradas al borde del río, y una esperanza que se negaba a morir. Cuando regresan a Jerusalén y ven la restauración, no necesitan argumentos para creer. Lo vivieron, lo respiraron, lo lloraron, y ahora lo celebran. Esta dimensión del reconocimiento personal es una de las más poderosas en la vida de fe, porque ya no depende de lo que otros digan, ni siquiera de lo que uno mismo temía no volver a ver. Es una convicción interna, nacida de la experiencia directa con el amor y la fidelidad de Dios. Es cuando el creyente ya no necesita ver para creer, porque ya creyó cuando no veía nada. Y ahora, al ver, no se maravilla solamente por lo visible, sino porque lo invisible ha sido confirmado. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Esta frase no es solo una celebración del resultado final, es una validación del proceso completo. Es una manera de decir, todo valió la pena. Cada noche de angustia, cada lágrima en el exilio, cada oración sin respuesta aparente, todo fue parte de un diseño divino, que ahora revela su sentido. Y aunque la restauración no borra el dolor, lo redime. La fe no necesita ya explicaciones, porque fue el sostén cuando nada más quedaba. Muchas personas viven esperando señales para creer. Buscan milagros, eventos sobrenaturales o revelaciones espectaculares. Pero hay una bendición más profunda que todo eso. Reconocer a Dios en el proceso, identificar su mano en los detalles, agradecer sin haber exigido. Esa es la fe madura. Esa es la fe que canta incluso cuando la tierra aún está siendo sembrada. Esa es la fe que no espera más pruebas porque ya probó el silencio, la ausencia y el quebranto, y descubrió que incluso allí, Dios estaba. Lo más hermoso de este tipo de reconocimiento es que no necesita ser defendido. Nadie puede discutir tu experiencia. Nadie puede negar lo que has vivido. Y cuando se trata de Dios, ese tipo de testimonio tiene un poder incomparable. No es teología, es vida. No es teoría, es historia. No es doctrina, es memoria espiritual. Y por eso mismo, es tan transformador. Los exiliados regresaron como personas nuevas. No solo porque cambiaron geográficamente de lugar, sino porque su percepción de la vida, del dolor y de Dios fue profundamente renovada. Ahora saben que no importa cuán lejos se sienta uno, el Señor sigue obrando. No importa cuánto tiempo parezca durar el exilio, la redención llega. Y cuando llega, trae consigo un canto, que solo puede brotar de quienes atravesaron el fuego sin perder la fe. Ese canto es el que resuena en el Salmo 126, un cántico que no necesita adornos, porque cada palabra lleva el peso de una vivencia. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Es más que una frase bonita. Es una confesión que nace del alma agradecida. Es la victoria silenciosa de la fe sobre la desesperanza. Es el triunfo de quien no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Cuando uno alcanza este nivel de fe, la vida cambia. Ya no se camina por vista, sino por confianza. Ya no se exige a Dios señales. Se celebra cada pequeño susurro de su voz. Ya no se vive condicionado a lo visible. Se abraza lo eterno. Y eso convierte al creyente en un testimonio vivo, una llama que no se apaga, una luz que ilumina incluso cuando hay oscuridad a su alrededor. Tal vez hoy tú estás en medio de tu propio exilio. Tal vez todo a tu alrededor parece roto, sin sentido, desconectado. Pero recuerda esto, Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Él está tejiendo tu historia en silencio. Y llegará el momento, quizá cuando menos lo esperes, en que mirarás hacia atrás y dirás, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? ¿Has vivido un momento en el que, sin necesidad de explicaciones, supiste que Dios había estado contigo todo el tiempo?
Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede animar a alguien más que hoy necesita creer. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios en que la oscuridad no se disipa fácilmente. No se trata solo de una noche larga o de una prueba pasajera, sino de años que parecen no tener fin, de silencios divinos que perforan el alma, de paisajes interiores que se vuelven áridos y estériles. El exilio no fue solo una separación geográfica, fue una desconexión profunda con la esperanza, una sensación prolongada de abandono que hacía temblar incluso a los más fieles. En el tiempo del exilio, los rostros se tornaron opacos, las oraciones comenzaron a sonar como ecos lejanos, y los cánticos de Sión fueron reemplazados por el ruido del cautiverio. Muchos intentaron mantener viva la llama, pero la ceniza del desaliento cubría cada rincón del alma colectiva. Aquellos que aún se atrevían a levantar la voz lo hacían con un quebranto que no podía ocultarse. Las promesas antiguas se sentían distantes, y aunque sabían que Dios no cambia, parecía que su rostro se había escondido más allá del horizonte. En este contexto, nace una nueva súplica, una oración que no brota desde el entusiasmo ni desde la certeza, sino desde las ruinas mismas, desde una tierra devastada por el tiempo, desde corazones endurecidos por la rutina del sufrimiento, desde labios secos que apenas pueden pronunciar palabras. Es un clamor sin adornos, sin elocuencia, sin fuerza, pero lleno de verdad. La súplica por restauración es un grito del alma que ya no busca comprender, sino simplemente ser escuchada. Es volver a clamar no porque se tenga mucha fe, sino porque no se tiene otra opción. Es arrodillarse no porque se crea tener poder en la oración, sino porque se ha agotado toda esperanza humana. Es mirar al cielo no con arrogancia, sino con una humildad que solo el quebranto puede enseñar. La súplica no siempre es bella, pero es profunda. No siempre es organizada, pero es genuina. No siempre es audaz, pero es real. Y aunque el desierto parece eterno, el alma aún recuerda. Recuerda cómo Dios restauró antes. Recuerda los cánticos de libertad en el pasado. Recuerda los milagros que transformaron lo imposible en testimonio. Y es esa memoria espiritual, aún tenue, la que empuja a un nuevo clamor. Porque si Dios lo hizo antes, tal vez, solo tal vez, lo haga otra vez. En medio del exilio, cuando los muros de Jerusalén seguían caídos y las puertas seguían quemadas, hubo quienes se atrevieron a orar, no por rutina, sino por necesidad. Y esas oraciones, aunque pequeñas, comenzaron a tejer una nueva esperanza, porque cuando el pueblo clama, el cielo escucha. No de inmediato, no siempre con fuego o terremotos, a veces con un susurro, a veces con una visita inesperada, a veces con un cambio imperceptible que, con el tiempo, se convierte en restauración. La restauración no siempre viene de la manera que se espera. No es una explosión de gloria, no siempre es un regreso triunfal. A veces es una reconstrucción lenta, piedra sobre piedra, lágrima tras lágrima. Es volver a creer que puede haber vida donde ahora solo hay polvo. Es permitir que el Espíritu Santo sople sobre los huesos secos de nuestra historia, de nuestras promesas no cumplidas, de nuestras oraciones aparentemente sin respuesta. Este clamor por restauración no es solo personal, es comunitario, es generacional. Es la voz de un pueblo que reconoce que necesita de nuevo la intervención divina, no por nostalgia del pasado, sino por hambre de un futuro con propósito. Porque el exilio enseña que no se puede vivir sin Dios, que la tierra prometida no vale nada si Él no camina con nosotros, que los logros humanos se desmoronan si no están cimentados en su voluntad. Volver a clamar es un acto de humildad, pero también de fe. Es reconocer que necesitamos ser restaurados, no solo externamente, sino en lo profundo del ser, porque hay exilios que no se ven, pero que duelen más que cualquier destierro físico. Hay corazones que han construido murallas más fuertes que Babilonia. Hay almas que han vivido tantos inviernos que ya no recuerdan el aroma de la primavera. Y sin embargo, Dios escucha, siempre escucha, incluso cuando parece ausente, incluso cuando el dolor es tan grande que las palabras no salen. Él recoge cada lágrima, cada suspiro, cada silencio cargado de fe, porque para Él no hay oración pequeña, no hay súplica sin valor, no hay alma tan rota
que no pueda ser restaurada por su gracia. La nueva súplica por restauración es también un renacer espiritual. Es volver a recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Es dejar de mirar los escombros y comenzar a imaginar lo que puede ser construido nuevamente. Es aceptar que el proceso será doloroso, pero que el fruto será eterno. Es permitir que el Creador vuelva a escribir nuestra historia, no con tinta, sino con fuego sagrado. No se trata de repetir fórmulas antiguas. No se trata de forzar una emoción. Es abrir el corazón, con sinceridad y sin máscaras, y decir, Señor, hemos perdido mucho, pero no queremos perder tu presencia. Es reconocer que necesitamos más que una solución temporal. Necesitamos un despertar del alma, una sacudida interior, un nuevo aliento que solo el cielo puede dar, porque cada generación necesita su propio clamor, cada alma necesita su propio encuentro, cada comunidad necesita su propia restauración. No basta con lo que Dios hizo antes. No podemos vivir de recuerdos. Necesitamos volver a vivir experiencias frescas con el Espíritu. Necesitamos oraciones que no se conformen, que no se apaguen, que no se cansen. Oraciones que insistan, que golpeen las puertas del cielo, que abracen las promesas con manos temblorosas, pero firmes. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, sientes en tu interior ese mismo clamor? ¿Hay algo en ti que desea volver a ver la mano de Dios en acción? ¿Te atreverías a levantar la voz una vez más, aun si parece que nadie responde? Cuéntanos en los comentarios. ¿Por qué volverías a clamar hoy? ¿Qué parte de tu vida necesita restauración? Queremos leer tu testimonio. Cuando se menciona el Néguev en las Escrituras, no es solo una referencia geográfica. Es una metáfora profunda, cargada de simbolismo espiritual. El Néguev es una región árida y desértica del sur de Israel, conocida por sus paisajes resecos, su tierra resquebrajada y su aparente esterilidad. Pero hay algo en ese lugar que lo transforma en un escenario poético. Los arroyos no son corrientes permanentes de agua como los ríos caudalosos del norte. Son cauces secos que, en ciertos momentos del año, se llenan repentinamente con aguas torrenciales a causa de lluvias intensas. De repente, donde antes no había nada, brota vida. Es una imagen poderosa de restauración divina. El pueblo de Israel, cuando vivía en el exilio, conocía bien este paisaje. Babilonia no solo era una tierra extranjera, era un estado del alma, un lugar donde la sequedad no era solo física, sino emocional y espiritual. El Salmo 126 recoge esa experiencia. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como los arroyos del Néguev. Esta súplica encierra una esperanza ardiente, que Dios actúe con poder repentino, inesperado, y traiga vida donde solo hay desolación. Este clamor no es una nostalgia por el pasado, es una fe que mira hacia el futuro. Los arroyos del Néguev no son un sueño distante, sino una promesa activa. Y lo son precisamente porque el pueblo ha experimentado el silencio, la ausencia, el quebranto. Cuando se ha caminado por tierras secas, el alma aprende a valorar cada gota de agua. Y cuando esas aguas llegan, la alegría no es superficial, es una explosión interna que lo transforma todo. En lo profundo de cada alma humana hay un Néguev, un lugar donde las lágrimas han regado el polvo, donde la espera parece no tener fin, donde las oraciones se estrellan contra el cielo sin respuesta aparente. Pero también hay una promesa. Los arroyos volverán, y cuando vuelvan, no solo traerán alivio, traerán fruto, restauración, testimonio. Este simbolismo va más allá del consuelo. Es un llamado a no perder la esperanza, a mantener la tierra del corazón abierta, aun cuando parezca inútil, a confiar en que Dios, en su tiempo, puede traer lluvias torrenciales de gracia que inunden cada rincón árido del alma, aun cuando todo parece perdido, cuando no hay señales visibles de cambio. El creyente sigue clamando, Señor, haz volver nuestros cautivos, como los arroyos del Néguev. Este versículo también es un espejo para la vida comunitaria. Las familias, las iglesias, las naciones enteras a veces atraviesan temporadas de exilio emocional y espiritual. Hay rupturas, divisiones, injusticias, indiferencias.
Pero si algo enseña el Negev es que, aunque parezca todo muerto, la vida puede volver, no por mérito humano sino por la misericordia divina. Por eso, orar por los arroyos del Negev es una forma de mantenerse despierto, vigilante, con el alma atenta al primer sonido de las aguas. No es casualidad que el salmista conecte esta imagen con la idea de cautiverio. El exilio fue uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo hebreo. Y sin embargo, en medio de ese lamento colectivo, surgió una canción de esperanza, una declaración de fe que rompe con la lógica del dolor, y se atreve a anunciar que la restauración no solo es posible, sino inminente. Como los arroyos del Negev, el alma que ha conocido el quebranto está preparada para reconocer el milagro. No necesita fuegos artificiales ni señales extraordinarias. Basta una gota, un indicio, una palabra, y todo empieza a cambiar. Los arroyos del Negev no son una ilusión para creyentes ingenuos. Son la realidad de un Dios que sabe sorprender, que trabaja en el silencio, que actúa cuando menos lo esperamos. Y sin embargo, esta imagen también nos enseña sobre tiempos. Hay sequías que duran años. Hay arroyos que parecen no volver, pero la promesa no expira. La palabra de Dios permanece, incluso cuando nuestros sentimientos vacilan. Por eso, cuando el salmista escribe esta oración, no lo hace desde la certeza de haber visto la restauración, lo hace desde la fe, desde el anhelo, desde el deseo de ver la gloria de Dios manifestada en lo seco, en lo imposible. Muchas veces creemos que la sequedad es señal de abandono divino, pero el Negev nos muestra otra verdad. Dios también habita en los desiertos. Él no siempre elimina el exilio de inmediato. A veces, lo transforma en un taller secreto, donde forja corazones nuevos. En ese taller, las lágrimas no son desperdicio, sino semilla, y cada oración derramada, cada clamor nocturno, cada suspiro oculto en el alma, se convierte en parte del cauce por donde un día correrá el agua viva. Los arroyos del Negev no siguen nuestra lógica, no obedecen a nuestros calendarios, pero llegan, siempre llegan, y cuando lo hacen, lo cambian todo. Dan vida a lo que estaba muerto, sentido a lo que parecía absurdo, y dirección a los que se habían perdido. El símbolo del Negev también interpela nuestra forma de mirar al otro. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por sus desiertos? ¿Cuántas veces nos alejamos de quienes están secos por dentro? Pero si creemos en los arroyos del Negev, entonces también creemos en la posibilidad de transformación para aquellos que parecen más lejos. Nadie está tan roto que no pueda ser restaurado. Nadie está tan seco que no pueda florecer otra vez. Así este salmo no solo es una plegaria, es una declaración de guerra contra la desesperanza, una bandera levantada en medio del polvo, una confesión, aunque hoy no lo vea, creo. Aunque todo a mi alrededor grite lo contrario, yo espero. Aunque mi corazón vacile, mi alma clama, Señor, envía tus arroyos. Aquí, en mi sequedad, en mi quebranto, en mi noche sin luna, porque creo que puedes hacer brotar vida aún donde nunca la hubo. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez tu propio Negev? ¿Hay en tu corazón zonas áridas que esperan las aguas de Dios? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de tu vida necesita hoy los arroyos del Negev? El exilio no solo representa una pérdida territorial, es una fractura emocional, un corte profundo entre lo que se fue y lo que se anhela. Para los hijos de Israel, el destierro a Babilonia significó mucho más que el desplazamiento físico. Fue el despojo de sus símbolos más sagrados, de su identidad, de su tierra prometida, de su templo, de su adoración libre. Fue el desmantelamiento de la vida que conocían, mientras el eco de los salmos se transformaba en suspiros contenidos y lamentos nocturnos. En medio de ese dolor, algo sorprendente comenzó a brotar. No una alegría ruidosa, no una solución inmediata, sino una semilla plantada en la tierra del llanto. El Salmo 126, que muchos llaman el cántico del retorno, es también un cántico del proceso. No todos volvieron de inmediato, no todos vieron con sus propios ojos la restauración, pero todos los que lloraron, todos los que clamaron con el alma desgarrada estaban sembrando. Sus lágrimas no eran estériles, eran semillas, porque en el reino de Dios, hasta el dolor tiene propósito.
Hasta el quebranto tiene dirección. Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Esta línea no es un consuelo barato, es una declaración espiritual profunda. No se trata de negar el dolor ni de minimizar la tragedia. Es, más bien, un recordatorio divino de que cada lágrima tiene peso eterno. No cae al suelo sin sentido. Cada una es una declaración de esperanza, un testimonio silencioso de que aún en el exilio, la fe persiste. En aquellos días, los israelitas no sabían si algún día volverían a ver Jerusalén. Pero incluso en tierra extranjera, decidieron cantar, decidieron orar, decidieron seguir sembrando, no en campos literales, sino en los surcos invisibles del alma. ¿Cómo se siembra en medio del luto? ¿Cómo se confía cuando todo parece derrumbarse? La respuesta no es teórica, es vivencial. Se siembra en dolor cuando uno ora a pesar del silencio, cuando uno da gracias mientras las puertas permanecen cerradas, cuando uno decide amar aunque no reciba amor de vuelta, cuando uno se levanta día tras día, aunque la carga no se haya aligerado. El salmista nos invita a imaginar un proceso misterioso, lágrimas que penetran el suelo, que humedecen la tierra reseca de la espera, que preparan el camino para algo que aún no se ve. Y cuando por fin llega la cosecha, no es simplemente una recompensa por haber aguantado, es una transformación, porque quien siembra en dolor no vuelve a ser el mismo. Algo se purifica, algo se revela, algo se eleva. La fe en medio del sufrimiento es distinta. Es más cruda, más desnuda, pero también más fuerte, más verdadera. El pueblo que lloró junto a los ríos de Babilonia, que colgó sus arpas en los sauces, que fue objeto de burla y desprecio, no dejó de mirar al cielo. Aunque no entendieran los caminos de Dios, aunque sus noches fueran más largas que sus días, mantenían viva la certeza de que no todo estaba perdido, que el Dios que los llevó hasta allí también podía redimir su historia. Y esa convicción, esa resistencia espiritual, fue el terreno fértil donde brotó la restauración. En nuestra vida, el exilio puede tomar muchas formas. Puede ser un diagnóstico inesperado, una traición, una pérdida irreparable, una etapa de incertidumbre profunda. Cada quien conoce su propio destierro, pero también cada quien puede conocer el poder transformador del llanto ofrecido a Dios. No todas las lágrimas son iguales. Hay lágrimas de desesperanza que caen y se evaporan en la amargura, pero también hay lágrimas de entrega, de rendición, de clamor sincero. Estas no se pierden. Estas son recogidas una por el Dios que todo lo ve. La promesa es clara. Cosecha. No quizás, no tal vez, no si tienes suerte. La cosecha llegará, y no será pequeña. Será una cosecha con cánticos, con risa, con regocijo, como quien no lo puede creer, como quien vivió tanto tiempo en la escasez que la abundancia parece un sueño. Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de alabanza. No hay alabanza más genuina que la que nace del que ha sido restaurado, del que pasó por el valle, y aún así siguió sembrando. Dios no promete evitar a sus hijos el valle del llanto, pero sí promete darles frutos si no se detienen. Cada noche de exilio es también una preparación. Cada lágrima es una inversión en el futuro. Incluso cuando no lo sientas, incluso cuando tu alma esté vacía, Dios está recogiendo tus semillas. Y lo que hoy parece inútil, mañana será testimonio. Muchos quieren la cosecha sin el llanto, quieren el milagro sin la espera, pero en el reino, el camino más profundo es aquel que pasa por el quebranto, no por masoquismo, sino por transformación, porque hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad, hay fuerzas que solo se activan cuando estamos al límite, y hay gozos que solo se entienden cuando uno ha llorado lo suficiente. El que lleva la semilla, aunque vaya llorando, está caminando. No se detuvo, no se quedó paralizado, decidió seguir. Y eso, ante los ojos de Dios, ya es una victoria, porque en el exilio, la fe no se mide por resultados, sino por perseverancia. Y quien persevera, cosechará. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos despreciado nuestras propias lágrimas? ¿Cuántas veces hemos sentido que nada tiene sentido, que el dolor es inútil, que la espera es castigo? Hoy, el Salmo 126 nos recuerda que no,
que las lágrimas, cuando son sembradas con fe, germinan, que lo que hoy parece pérdida mañana será pan, que lo que hoy nos arrebataron, Dios lo puede multiplicar, pero no como antes, no igual, lo hace nuevo, porque el Dios que restaura no repite, reinventa, no devuelve lo mismo, entrega lo mejor. ¿Y tú? ¿Cuántas semillas has plantado en tu propio valle? ¿Qué esperas que brote de tus lágrimas? ¿Estás dispuesto a creer que tu dolor tiene destino? Déjanos tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez has visto cómo Dios transformó tu dolor en una cosecha inesperada? ¿Qué semilla estás sembrando hoy? En los tiempos más oscuros de la historia del pueblo de Dios, cuando el exilio no era solo una condición geográfica, sino una herida abierta en el alma colectiva, surgía la imagen del sembrador, no un agricultor común, sino aquel que, a pesar de la tierra árida, de las lágrimas en los ojos y del eco del silencio divino, aún tomaba la semilla entre sus manos temblorosas y la arrojaba con esperanza. El sembrador fiel no esperaba condiciones perfectas. No necesitaba una estación favorable ni garantías de lluvia. Lo que lo movía no era la certeza del fruto, sino la obediencia silenciosa de quien cree incluso cuando ya no ve. El exilio no solo despoja al cuerpo de su tierra, sino que desgasta el alma, y es allí, en esa dimensión de profundo dolor, donde el acto de sembrar se convierte en un gesto profético. En medio del cautiverio, sembrar era declarar que el Dios del pacto aún estaba presente, aunque todo indicara lo contrario. Cada semilla lanzada al suelo duro de Babilonia era una proclamación contra la desesperanza. No se trataba de una estrategia agrícola, sino de una ofrenda espiritual. El sembrador fiel era, en esencia, un adorador encubierto. Persistir en la siembra durante la adversidad es uno de los mayores sacrificios espirituales que un creyente puede ofrecer. No hay gloria humana en sembrar entre ruinas. No hay aplausos. No hay reconocimiento. Solo el susurro del Espíritu que fortalece en lo secreto. Para los exiliados, el sembrar significaba mucho más que trabajar la tierra. Era volver a creer que, incluso en el juicio, la misericordia de Dios podría volver a brotar. Era resistir la tentación de cruzarse de brazos, de hundirse en la nostalgia o de abrazar la resignación. Cuando todo parece perdido, la siembra se convierte en una declaración de guerra espiritual, porque sembrar en tiempo de exilio es desafiar a las circunstancias, es mirar un terreno infértil y aún así decir, Dios no ha terminado. Es tomar una pequeña semilla, frágil e insignificante, y confiar en que dentro de ella vive la promesa de una cosecha futura, no cualquier cosecha, sino una que será regada con lágrimas, custodiada con oraciones y recogida con cantos de júbilo. El sembrador fiel no es aquel que se guía por sus emociones, sino por su convicción. Él entiende que la fidelidad no se mide por el entorno, sino por la capacidad de seguir sembrando, aun cuando las lágrimas empañan la vista. Porque hay lágrimas que no estorban la visión espiritual, sino que la limpian. En ese sentido, las lágrimas del sembrador son su agua más pura. No vienen de la derrota, sino de la entrega. Son las lágrimas de quien ha decidido no abandonar su llamado. Y es que, a diferencia de otros, el sembrador fiel no huye del campo. No lo cambia por comodidad, ni lo maldice por su aridez. Lo contempla como lo que realmente es, un altar. Cada surco abierto en la tierra es una oración. Cada semilla que cae es una esperanza. Cada jornada de siembra, aunque solitaria, es una declaración de que la fidelidad de Dios será vindicada. Él sabe que, tarde o temprano, el Dios de la restauración hará florecer lo que hoy parece muerto. La fidelidad en la siembra no es ciega, es valiente. No ignora la realidad, pero la enfrenta con una fe que ha sido templada por el fuego. Porque el verdadero sembrador no niega la dificultad. Él la abraza, la convierte en abono, transforma el dolor en adoración y el silencio en oración. Por eso, su persistencia no nace de la fuerza propia, sino de una comunión profunda con aquel que es el Señor de la cosecha. Hay una dimensión espiritual en sembrar que muchas veces olvidamos. La siembra es una forma de intercesión. Cada semilla representa una oración silenciosa, un ruego por el futuro, un clamor escondido entre la fe y la espera. El sembrador fiel ora con sus manos, con sus pasos, con su sudor,
Él convierte su trabajo cotidiano en un acto sagrado, porque entiende que en el reino de Dios, nada que se siembra con fe se pierde. Todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito. Aun cuando los demás abandonan el campo, Él permanece, porque no siembra por resultados inmediatos, sino por obediencia. Su visión va más allá del hoy. Él sabe que está sembrando no solo para sí, sino para generaciones futuras. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, su siembra se convierte en una herencia espiritual, porque Dios ve cada semilla, cada lágrima, cada paso. Sembrar con fe cuando todo parece adverso es el verdadero sacrificio espiritual. Es más que un acto agrícola. Es una entrega completa. Es una forma de decir, Señor, yo sigo creyendo. Y esa fe, esa siembra silenciosa, tiene un poder transformador. Porque en el reino de Dios, las semillas que se siembran en lágrimas siempre regresan en alegría. No porque el sembrador lo merezca, sino porque Dios es fiel a su palabra. Ahora bien, este sembrador del exilio, que actúa en medio del dolor, nos enseña que la fe no se prueba en la abundancia, sino en la escasez, que la esperanza no nace de la comodidad, sino de la lucha interna contra la desesperación, y que la fidelidad no es un sentimiento, sino una decisión constante de avanzar, de entregar, de confiar. Cuando todo parece perdido, Dios busca sembradores, no héroes, no expertos, no estrategas, solo corazones dispuestos. Porque es en ese corazón quebrantado donde Dios planta su mayor obra. Y así, mientras otros duermen o se rinden, el sembrador fiel sigue su jornada. Él sabe que su labor no es en vano, que sus pasos están marcando la historia, que sus semillas no quedarán en el olvido, porque el Dios que ve en lo secreto, recompensará en público, y llegará el día en que el sembrador, que hoy siembra con lágrimas, recogerá con cánticos. No porque el terreno haya cambiado, sino porque la semilla escondida en su fidelidad dio fruto. ¿Alguna vez has sentido que estás sembrando en medio del desierto? Cuéntanos en los comentarios cómo sigues confiando en medio de la adversidad. El exilio, ese valle extenso de silencio y espera, fue para el pueblo de Israel una estación que parecía no tener fin. Cada día en tierra ajena se sentía como una eternidad. Babilonia no solo era el símbolo de una derrota nacional, sino el escenario de un conflicto espiritual profundo. ¿Había olvidado Dios a su pueblo? ¿Se había apagado la promesa del pacto eterno? Aquellos que miraban hacia Jerusalén desde la distancia, con lágrimas en los ojos, se aferraban a lo poco que quedaba, una promesa pronunciada tiempo atrás, repetida en susurros durante las noches largas. El que sembró con lágrimas, volverá con alegría, trayendo sus gavillas. La imagen es poderosa. No es una simple declaración poética, sino una realidad espiritual que se despliega en los corazones quebrantados. Las lágrimas que una vez parecían inútiles, ahora son reconocidas como semillas sagradas, enterradas no en tierra estéril, sino en un campo que Dios mismo regaría con misericordia. Y en ese campo, el tiempo haría su obra. No se trataba de un retorno inmediato, ni de una restauración forzada. Se trataba de un proceso, de una fidelidad continua, de un caminar constante incluso sin ver resultados inmediatos. Muchos en el exilio aprendieron a orar desde lo profundo, a cantar en medio del silencio, a resistir en tierra extraña sin renunciar a su identidad. Cada acto de obediencia fue un paso hacia la cosecha prometida, porque la fidelidad, aunque no siempre espectacular, es constante. Y Dios no es injusto para olvidar esa siembra. En cada lágrima derramada, en cada suspiro escondido, se estaba construyendo el regreso. No cualquier regreso, sino uno con júbilo, un retorno con danzas, con cánticos, con asombro y con cosecha. El Salmo 126 se convierte así en una visión profética para todo corazón que ha atravesado su propio exilio personal. ¿Quién no ha vivido un tiempo de separación, de dolor, de incertidumbre? ¿Quién no ha sentido que todo se ha perdido, que las promesas se han apagado, que la restauración es un sueño lejano? Pero el salmista afirma con convicción, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y esa convicción no nace del presente,
sino de la esperanza tejida en la fidelidad de Dios en el pasado. Regresar con júbilo no es solo una meta física, es una postura del alma. Es saber que aún en medio del polvo del camino, uno lleva en las manos las gavillas de una cosecha inesperada. Es comprender que la recompensa no está reservada únicamente al final, sino que cada paso dado en fe ya está impregnado de gloria, porque cada lágrima fue recogida, cada clamor fue oído, cada siembra fue anotada en los libros eternos del cielo. En el contexto del exilio, este retorno alegre adquiere un matiz aún más intenso. No se trata solo de volver a una ciudad, sino de regresar al propósito, de reconectarse con la vocación divina, con la herencia espiritual, con la identidad perdida entre los escombros del dolor. Es un viaje de recuperación, de redescubrimiento, y es Dios mismo quien conduce ese viaje, quien abre caminos en el desierto y hace brotar ríos en la sequedad. Las gavillas son símbolo del fruto maduro, del resultado visible de una fe que no se quebró. Son también testigos silenciosos del proceso oculto, porque nadie vio cuando las lágrimas cayeron en tierra, nadie aplaudió cuando el corazón eligió seguir creyendo. Pero el cielo sí, y es ese cielo que ahora responde, que ahora celebra, que ahora convoca una fiesta para recibir al sembrador que vuelve con los brazos llenos de evidencias. Este mensaje tiene ecos que resuenan en todos los tiempos, en cada generación, en cada pueblo, en cada alma. Hay momentos en que la fidelidad parece no tener sentido, en que la siembra parece invisible, en que el dolor parece prolongado, pero la promesa sigue en pie. No hay lágrima que Dios no vea, no hay siembra que Él no riegue, no hay exilio que Él no transforme en camino de retorno. Así, las palabras finales del Salmo se convierten en una declaración poderosa para el corazón cansado. Regresará con júbilo, trayendo sus gavillas. Este no es un simple deseo, es una garantía celestial. El Dios que permitió la siembra no permitirá que la cosecha se pierda. El Dios que acompañó en la oscuridad también celebrará en la luz, porque su fidelidad no cambia, y porque Él corona la fidelidad de los suyos con alegría inexplicable y gloria inesperada. Incluso hoy, mientras muchos viven sus propios exilios, lejos de lo que soñaron, en campos de incertidumbre, en tierras de duda, la promesa sigue vigente. Volverás, y no volverás vacío. Volverás con evidencias. Volverás con transformación. Volverás con testimonios que otros no podrán negar. Y lo más glorioso, volverás con alegría. No por las circunstancias, sino porque habrás descubierto que Dios nunca dejó de caminar contigo. Y ahora que has leído hasta aquí, ¿qué representa para ti esta promesa de regresar con júbilo? ¿Te has sentido alguna vez en un exilio espiritual? Cuéntanos en los comentarios cómo esta palabra ha hablado a tu corazón.